Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar en profundidad y extensamente sobre 10 principios clave, 10 reglas básicas para ser rentables apostando a UFC y sobre todo a el deporte de las MMA. No entraré en profundidad en cada punto, ya que solo por un punto podía estar hablando 1 hora, 2 horas, pero sí que os daré unas pinceladas básicas para que entendáis el concepto y seguro que os sirve de ayuda para entender mejor mi método y para entender mejor el por qué soy rentable apostando a MMA, que es lo que hago que otros no hacen. Si no me conocías, soy Bernat, soy apostador profesional rentable en UFC y en MMA. Antes de dedicarme a ser apostador a tiempo completo, como lo hago ahora, donde vivo completamente de las apuestas y no hago otra cosa, me dediqué a ser promotor y manager durante más de 10 años, por ello conozco muy bien el deporte, ya que para ser rentable apostando necesitamos 2 patas. La primera es entender muy bien el deporte en cuestión y la segunda es entender muy bien las apuestas. Esto, incluso sabiendo mucho del deporte en cuestión, después tuve que entender cómo funcionan las apuestas para ser rentable apostando. Antes de empezar ya a hablar del tema que aquí nos atañe, de cómo ser rentable apostando, os quiero recordar que el VIP vuelve a estar abierto, ya que en breve vuelve la UFC, y ahora mismo estoy manteniendo el mejor precio posible, que son 100 euros por 3 meses de acceso al VIP, 100 euros por 3 meses de acceso, lo que te sale solo a 33 euros al mes. Si entras a este precio y no cancelas, te mantengo siempre este precio, pero solo va a estar disponible por 7 días o hasta que se acaben las 7 plazas restantes. Es decir, este fin de semana voy a cerrar las plazas, ¿de acuerdo? Y si antes se acaban las 7 plazas que quedan, pues ya este precio no estará disponible y pasará a valer 100 euros por 2 meses de acceso, ¿de acuerdo? O sea, saldría como a 50 euros al mes, que para los rentables que somos igual sigue siendo un precio de risa. O te ofreceré la opción de contratar 6 meses, 1 año, que te saldrá pues más a cuenta. Pero pues premiaré a la gente que se compromete más en el largo plazo, ya que aquí tenemos mentalidad largoplacista. Bien. Si quieres entrar, el link lo tienes abajo en la descripción y cualquier cosa tienes también un link de mi Instagram y me puedes escribir ahí para aquello que necesites. Y si estás viendo este vídeo más adelante, cuando ya ha pasado esta oferta, pues no pasa nada, seguirán habiendo otros paquetes para acceder a mi VIP. Simplemente mira en el link lo que está disponible, ya que el link siempre va a estar actualizado. Vale. Dicho esto, vamos a por ello. Solo 3 cosas, este es el punto número 1 y es uno de los 2 más importantes de los que vamos a tratar hoy. Van a ser 10 reglas, pero la primera y la segunda son súper importantes, ¿de acuerdo? Realmente solo hay 3 cosas importantes a la hora de analizar una pelea de MMA, ¿de acuerdo? Es decir, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista deportivo, de entender el deporte en cuestión, solo hay 3 cosas que tenemos que mirar. Y ahora te voy a hablar bien y te voy a desarrollar bien cada una de ellas, ¿vale? Hay 3 cosas: estilo, estadística e intangibles, ¿vale? Estilo, ¿a qué me refiero con estilo? Tienes que ver cómo, no solo qué peleador es mejor y ya está, o quién a priori es mejor, o quién ha ganado más peleas, o quién tiene un mejor récord, o quién es más guapo, más fuerte, se le da mejor el boxeo. Antes que nada tienes que entender bien los estilos de cada uno de esos 2 peleadores y cómo encajan esos 2 estilos entre sí. ¿Cómo se hace eso? Pues viendo peleas de estos peleadores y entendiendo bien el deporte. Os doy un ejemplo. Puede ser que a priori un peleador es mejor que otro, es mucho mejor y más completo en todas las áreas del juego, pero justo ese peleador que es mejor tiene una mala defensa de derribos. Y el otro es un peleador muy limitado, a priori es menos completo, pero precisamente su derribo, sus takedowns son súper buenos y sabe aguantar
posición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos uno que a priori es mejor, tiene mejor récord y todo lo que tú quieras, pero justo la única debilidad que tiene, o la debilidad más grande que tiene, es la fortaleza del otro peleador, que no tiene nada más, pero eso lo hace muy bien. Entonces ahí puede ser que le complique la pelea y eso que a priori es mejor o le hace mejor, para esta pelea en cuestión no le va a servir o le va a servir menos. ¿De acuerdo? Porque justo en esa debilidad que tiene, el otro es muy bueno y lo va a aprovechar, ¿vale? Esto no lo llevéis al extremo, pero me estáis entendiendo el concepto de a lo que me refiero. El punto es, oye, el mejor peleador no siempre gana si el matchup, es decir, si el estilo de su oponente o si la forma de pelear o de plantear las peleas de su oponente no le favorece, si no le encaja, ¿de acuerdo? O sea, no es qué peleador es mejor, es sino en esos dos estilos que se van a enfrentar, ¿de acuerdo? ¿A quién le favorece más que al otro ese matchup? No quién es mejor en sí mismo, ¿vale? Obviamente, si estamos hablando de que por unas casualidades la pelea no está igualada, ha sido un reemplazo de última hora y uno es de un top 5 y el otro es un pardillo que le han llamado de última hora que ni tan siquiera estaba en UFC, pues a lo mejor aquí el matchup no cuenta tanto, ¿vale? Porque estamos hablando de ligas distintas o de niveles distintos, pero cuando estamos hablando de peleadores más igualados, de nivel top, pues esto es algo muy importante. La siguiente área que tenemos que ver para analizar estas peleas desde el punto de vista técnico son las estadísticas, ¿de acuerdo? Es ver los datos. Los datos sin mirar las peleas, sin mirar el tape, el footage, sin ver los vídeos de las peleas, no nos sirven para mucho, ¿vale? En otros deportes, como por ejemplo en fútbol o en deportes de equipo, las estadísticas tienen un peso mucho más grande. ¿Por qué? Porque estás viendo un equipo que juega al fútbol, por ejemplo, cada semana y hay 11 o hay varios, entonces lo que le pase a uno en concreto no depende tanto, no va a marcar tanto la diferencia, porque, o sea, es el conjunto. Por ello aquí, en esos deportes, la estadística pesa más, pero en las MMA la estadística es importante, pero siempre tiene que servir para complementar con el tape, ¿vale? El tape son los vídeos de archivo que estamos viendo las peleas, ¿vale? Entonces, realmente nosotros no vemos las estadísticas aisladas, sino las vemos junto con los vídeos. Entonces, yo miro primero, digamos, la estadística para ver aquí algo que puede ser importante o que pueda marcar la diferencia, pero luego reviso con el vídeo y si veo que tiene sentido, pues aquí entonces le puedo meter ese peso a la estadística. O sea, puedo ver, oye, con la estadística veo, podrían ir por aquí los tiros, pero luego viendo las peleas de ambos y analizando ese primer punto de cómo choca el estilo de ambos, pues ahí puedo confirmar o, entre comillas, desmentir y desechar lo que la estadística me está diciendo. La última parte, y muy, 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 muy importante, y sobre todo aquí que no es un deporte de equipo y que es un deporte individual de una persona, son las intangibles, ¿vale? Las cosas intangibles, es decir, factores fuera de los vídeos o factores fuera de la estadística que pueden marcar la diferencia en esa pelea. Por ejemplo, un peleador que viene de una lesión, que viene de un tiempo de actividad, que se ha cambiado de entrenador, de equipo, una peleadora que viene de un embarazo, cosas que están pasando en la vida personal del atleta, ¿de acuerdo? Cosas de mentalidad, si está enfocado, no está enfocado. Todo esto son cosas que, o si ya le han hecho pelear demasiadas veces este año, si era un tío serio que solo se dedicaba a entrenar, pero luego es campeón o empieza a coger fama y se descentra y no está lo que tiene que estar, ¿vale? Todo eso son cosas que aquí son los intangibles son súper importantes y por eso hay que entender muy bien el deporte en cuestión. Y yo aquí considero que los intangibles es uno de mis puntos fuertes, porque al haber vivido esto como promotor, como manager, haber sido yo, que en ligas pequeñas, pero haber sido peleador, entiendo muchísimo esta parte y cómo puede afectar, ya que aquí pues estamos hablando de solo una persona y todo depende de cómo está
esa persona, ¿de acuerdo? Ese peleador. Entonces, identificando esto es uno sin duda de mis puntos fuertes y que a veces marca la diferencia, incluso yendo en contra del análisis de estilos, del matchup y de la estadística por un intangible que pueda marcar la diferencia. Y para entender muy bien esos intangibles no queda otra que entender muy bien el deporte y sobre todo haberlo vivido desde dentro. Vale. Segundo punto más importante, aquí hemos tocado esta pata que es técnica, es de analizar el deporte en cuestión y de entender el deporte. Ahora vamos a hablar sobre fundamentos de apuestas en sí mismos, sobre entender las cuotas y entender las apuestas, dominar la probabilidad implícita, ¿vale? Este es el punto de vista, o sea, es el punto más importante del vídeo de hoy dentro de la parte de apuestas en sí mismas, ¿vale? Las cuotas, lo que quieren decir las cuotas, es decir, por este peleador te dan 1,20 y por el otro te dan 1 con algo, ¿vale? Al final lo que representa es el porcentaje implícito de victoria, ¿vale? Es bueno saber convertir ese porcentaje, no hace falta de memoria, puedes tener una chuleta o tener ChatGPT para saber entender bien esos porcentajes, ¿vale? ¿A qué me refiero? Tú tienes que saber calcular con tu análisis cuál es el porcentaje, o sea, cuánto se debería de pagar por cada peleador. Entonces, si ves que la casa te está pagando de más por un escenario, esto aquí es donde tenemos que apostar. Lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo. No apostamos la mayoría de las veces, y no siempre apostamos a lo que creemos que va a pasar, sino apostamos al valor en las cuotas. Obviamente tiene que haber una posibilidad en nuestro análisis técnico de que esa circunstancia se dé, ¿vale? Entonces, cuando yo veo que hago mi análisis y veo que la casa me está sobrepagando ese escenario, entonces ahí hay valor en las cuotas, ¿vale? Estos son ejemplos para lo que entendáis. Si por un peleador me pagan 1,50, significa que la casa está diciendo que ese peleador gana el 66% de las veces, ¿vale? Si me pagan unos 67, el 60%. Si me pagan un 2, el 50%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo creo que, un ejemplo, ese peleador yo creo que gana el 70% de las veces y me la están pagando como si ganara el 50%, pues ahí hay valor en la cuota, ¿vale? Entonces, yo si siempre apuesto a cuotas que tienen valor y mi análisis obviamente está bien y está probado en el tiempo, no significa que vaya a acertar siempre, ni tan siquiera tengo que acertarlo todo, pero como me están sobrepagando, me va a compensar y voy a ser rentable en el largo plazo una vez he hecho muchas apuestas, porque siempre hay valor. Entonces no siempre se dará ese escenario, pero la mayoría de las veces sí que habrá valor. Entonces me sale rentable y es lo que me hace pues ganar más dinero. Te lo aterrizo con un ejemplo. Digamos que la casa pone un peleador a cuota 2,50, ¿vale? No os obsesionéis con esto, simplemente para que entendáis el concepto. Una cuota 2,50 tiene un 40% de probabilidad implícita, es decir, lo que la casa de apuestas, el bookie, está diciendo es: este peleador gana 2 de cada 5 veces, por eso te lo pago a 2,50. Yo hago mi análisis, el estilo, la estadística, los intangibles, y llego a la conclusión de que el peleador gana 3 de cada 5 veces. Es decir, que la probabilidad implícita no es del 40, es de un 60. ¿Vale? Entonces la cuota justa no sería 2,50, sería 1,67. Eso significa que me están pagando de más. No quiere decir que yo que ese peleador vaya a ganar siempre, pero sí que me están pagando de más. Entonces, si yo apuesto muchas veces a esa cuota de 2,50, que en realidad debería de ser 1,67, en el largo plazo soy rentable, ¿vale? Esto es lo que se llama el buscar ese valor positivo en las cuotas, y estos son matemáticas, ¿vale? No es mi opinión y no es por sensaciones. Te aterrizo el ejemplo en números muy simples, ¿vale? El mismo ejemplo que te estaba diciendo. Yo creo que este peleador gana 3 de cada 5 veces, lo cual es un 60% de probabilidad implícita. La casa me lo paga a cuota 2,50, que implica solo un 40%. Entonces yo hago esto, apuesto 1 euro 5 veces. El total apostado son 5 euros. 2 de estas apuestas se pierden. Estoy perdiendo 2 euros. Pero ¿qué pasa? Que las 3 que yo gano me pagan 2,50. Entonces,
las veces que me pagan, me están pagando 7,50, ¿vale? Yo he perdido 2 euros, pero luego me han pagado 7,50. Entonces, yo en total he apostado 5 euros y he cobrado 7,50, ¿vale? Tengo un beneficio de 2,50 euros. Entonces, obviamente, en estas apuestas no siempre voy a ser rentable, pero con el suficiente volumen de apuestas salgo siempre positivo, porque estoy apostando no a lo que creo que va a pasar, sino a cuotas que tienen un valor positivo, ¿vale? No he acertado todas, he fallado 2 de 5 y aún así he ganado dinero. Esto es el valor positivo, ¿vale? Esto es el entender bien las cuotas. Si repito este proceso las suficientes veces, se repite estadísticamente y en el largo plazo soy rentable. Puedo tener una semana mala, puedo tener un mes malo, pero luego se va a recompensar, ¿de acuerdo? Porque es un tema de matemáticas. Supongamos que en vez de esos 5 euros que te estaba hablando, de apuesto 1 euro cada vez 5 veces, pues imagínate que apuesto 1.000 euros, ¿vale? En 5 ocasiones y que 3 de cada 5 veces sale en mi escenario que me lo están pagando a cuota 2,50, ¿vale? Entonces, 5 apuestas de 200 euros cada una, 2 se pierden, estoy perdiendo 400 euros, pero luego gano 3 a cuota 2,50, ¿vale? Y con apuestas de 200 euros. Son un total de 1.500 euros, he apostado 1.000 euros, he cobrado 1.500, un beneficio limpio de 500 euros. ¿De acuerdo? Entonces sí, puede ser que justo esa semana, una semana, se den las dos que no salen, pero luego a la siguiente o en ese mes me van a dar las que sí que salen, ¿vale? Y voy a tener ese beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son los 2 puntos clave del vídeo. El tercero, que en el que hablaremos después, sería el saber controlar el bank y las emociones, que el saber gestionar el bank, es decir, el capital, el dinero que tú tienes para apostar. Ese sería el tercer punto más importante, que lo tocaremos después, y el saber pues diversificar el riesgo, que eso va dentro de el bank, ¿vale? Pero os hablo de otras reglas que a lo mejor no son tan importantes, pero que también juegan un papel importante y que también están bien tocarlas para el propósito del que estamos haciendo este vídeo. Vale. En las apuestas tenemos que reducir las adivinanzas. ¿A qué me refiero? Que en MMA siempre hay incertidumbre. Es una pelea y nunca sabes qué va a pasar y hay una parte de incertidumbre. Tu trabajo es reducirla al máximo. Es decir, si con mi análisis que he hecho no lo tengo claro y aparte veo que la cuota no compensa, pues yo le voy a apostar a las peleas que yo vea claras. No tengo que apostar a todas las peleas. No tengo que hacer el mismo número de apuestas siempre. No me lo tengo que jugar todo en un evento. Yo simplemente, si algo no está claro, pues no le entro y ya está. No, esto no es por ego, no es de yo tengo que tener razón de que este peleador gana, o mi método no falla, o yo siempre tengo razón, siempre gano, siempre acierto, te puedo decir en cada pelea lo que va a pasar. No, eso es lo que hace un amateur. Aquí no estamos para tener razón ni para saciar nuestro ego, estamos para ganar dinero y para hacer pasta. ¿De acuerdo? Entonces, que veo que no lo tengo claro, que hay demasiados intangibles, hay cosas que no me convencen, el choque de estilos no lo tengo claro, no le entro a esa pelea. Y ya está. Y otra cosa muy importante, si por ejemplo hay incertidumbre, pero la cuota vale la pena o es una cuota lo suficientemente grande que compensa esa incertidumbre, pues le puedo apostar, ¿de acuerdo? Porque me vale la pena ese riesgo a cambio de la cuota que me dan. Pero si hay incertidumbre y encima la cuota es mala, ¿de acuerdo? Considero que esa cuota no está sobreprecio, que no me la están sobrepagando, es más, o que incluso me están pagando de menos, y encima hay incertidumbre, pues no le entro, ya está. O sea, cuanto peor la cuota es, menos incertidumbre deberíamos de tolerar. Tolerar menos incertidumbre significa no apostamos a esa pelea, ¿vale? O a ese tipo o a ese mercado o a ese tipo de apuesta. Y lo otro, pues, es tener disciplina, ¿vale? Te estoy hablando aquí de reglas, técnicas, de entender las cuotas y de todo eso, pero luego hay que aplicarlo a la hora de hacer las apuestas y no calentarse y mantener la sangre fría, ¿vale? Siempre hay que preguntarse, oye, en esta apuesta estoy
siguiendo mi método, ¿vale? O me estoy calentando de que me está pudiendo la avaricia, o estoy queriendo tener razón, o estoy tirando más apuestas de las que debería, ¿de acuerdo? O sea, es muy básico. Cumple las reglas y cumple tu método que ya has probado en el tiempo y sabes que es rentable. Bien. No cumple, no la hago, ¿vale? Lo siguiente es que hay diferentes estilos de apuestas. Sí que hay verdades universales, ¿vale? Sí que hay, por ejemplo, esa parte técnica de analizar las peleas desde el punto de vista técnico que te he hablado. Sí que hay esa parte de buscar el valor en las cuotas. Pero luego, pues, cada uno también puede desarrollar su estilo, ¿vale? Los apostadores tenemos tendencias naturales o cierto tipo de apuesta o de mercado, de estilo que se te da mejor por lo que sea, ¿vale? Entonces tampoco te cases con dogmas de no, nunca apuestes al favorito, siempre hay que apostar a underdogs, o no hagas combinadas. Combinadas, si te digo, sí que hay una verdad universal en las combinadas de MMA, y es que en el largo plazo no sale rentable apostar a combinadas en las que pongas más de 2 selecciones, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, esas combinadas tendrán que estar por lo menos entre cuota 1,70 y 2,20, porque si no está entre 1,70 y entre 1,70 y 2,20, es una cuota demasiado baja, y las veces que pierdas y que no salgan, o sea, con las veces que aciertes no te va a compensar las que no aciertes. Y más de una combinada de 2 selecciones en MMA es demasiado arriesgado, porque hay demasiados factores que influyen, ¿vale? En boxeo, apostando a grandes campeones, grandes favoritos y tal, quizás sí que puede tener sentido hacer una combinada de 3 selecciones, no más de 3, de 3. Pero en MMA más de 2, ni de coña, ¿vale? Esto simplemente te lo aviso ya, porque sé que os volvéis locos con combinadas y ahí es donde perdéis el dinero. Entonces, es jugar las dos partes de, oye, no hay blancos y negros, se pueden jugar, no te cases con una estrategia, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Yo he visto gente rentable en MMA siguiendo diferentes estrategias, pero luego hay ciertas verdades universales o ciertas cosas que hay que respetar y que no son negociables, y que en ese deporte en concreto, en ese mercado en concreto, no lo hace nadie porque no funciona y ya está testado que no funciona. ¿Vale? Entonces, al final, en el proceso de un apostador hay que saber, oye, en qué uno es bueno, ¿vale? Cuáles son sus fortalezas, y hay que doblar en lo que te da más retorno, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues ir trabajando las debilidades. Pero al mismo tiempo tampoco vivas en mundos de yuppie. O sea, al final del día se reduce en un cierto periodo lo suficientemente largo del tiempo, eres rentable o no eres rentable. Si eres rentable funciona, si no eres rentable no funciona. No es como, no, se pueden hacer de varias maneras, o yo tengo mi método, sí, pero ¿es rentable o no es rentable? ¿De acuerdo? Es decir, esto que te estoy diciendo de que no te cases con dogmas, o sea, no te cases con dogmas siempre y cuando alcances la rentabilidad. Si no eres rentable, es que tu método no funciona. Ya está. Y lo siguiente es la mejora constante, ¿vale? Esto se relaciona con lo que hablamos. El doblar en las fortalezas, es decir, si yo en este tipo de apuesta o en este tipo de mercado soy bueno y se me da bien, voy a meter más stakes a eso, voy a centrarme más en eso para potenciar lo que se me da bien, pero al mismo tiempo intentar trabajar las debilidades, porque cuanto más buenos sean diferentes tipos de mercado, pues más opciones tengo, más recursos tengo, ¿vale? Y a lo mejor hay un evento en concreto o hay un tiempo que en lo que yo soy bueno no encuentro buenas oportunidades, pero en cambio en lo que no soy tan bueno sí que hay buenas oportunidades, o está más fácil, pues pues yo sigo siendo rentable en diversos escenarios y en diversos periodos de tiempo, yo sigo ganando dinero, ¿vale? De todas maneras, pues hasta que no hayas probado rentabilidad con un método hay que ser más conservador, ¿vale? Apostando stakes más pequeños, o bien simular sin apostar, y asegurarte pues que en 3 meses, 6 meses, sobre todo 6 meses,
vuelves a ser rentable en ese mercado. Y si no lo consigues es que pues o a ti no se te da bien o simplemente ese método en concreto que estás haciendo no funciona. La siguiente parte muy importante, junto con el control del bank y del stake, es el control emocional, ¿vale? Hay que controlarse. A mí ya la parte de las apuestas me pilló habiendo rodado mucho en negocios, en el mundo físico, teniendo mucha experiencia, sabiendo controlar muy bien mi cabeza y las emociones. Me pilló ya muy rodado y muy perro viejo, entonces tuve que simplemente eso que yo ya lo tenía integrado en mi persona y en mi carácter, lo apliqué a las apuestas y no me fue difícil. Pero si no estás en ese punto y te estás construyendo, como aquel que dice, el control emocional va a ser muy importante, ¿vale? Hay que mantenerse neutro, no te vengas arriba en las rachas buenas, no te hundas en las rachas malas, ¿vale? Si eres alguien que no sabe controlar la neutralidad, en el largo plazo te vas a quemar y te vas a desgastar demasiado, o vas a cometer fallos por no ceñirte a la estrategia, o dos, no cometerás fallos, ya sea bien siendo tú rentable o replicando a otro, pero te va a romper por dentro, ¿vale? Y al final esto es un medio para ganar mejor calidad de vida y facilitarnos la vida, pero no para jodernos la vida. Y si no es para ti, pues no es para ti, ya está. Busca otro vehículo, que hay muchas formas de llegar a hacer dinero, a ser abundante y a tener un estilo de vida y hacer cosas que tú disfrutes, ¿vale? No hay que... se puede llegar al mismo sitio por diversos caminos y quizá las apuestas no sean para ti y no pasa nada y está bien. Incluso si has estado un tiempo habrás aprendido cosas buenas de fundamentos que luego se pueden aplicar a otros campos sin problema. Vale, y ahora ya está juntándolo con ese punto y muy importante también es la parte de saber mantener el bank, ¿vale? Si tuviera que resumir en 3 principios muy importantes lo que necesitas para ser rentable apostando y lo que me hace a mí ser rentable apostando es el entender ese deporte, que es el punto número 1. El número 2 es el saber entender las cuotas y el número 3 es el control emocional y gestión del bank, ¿vale? El bank es el capital que tú tienes para apostar. Hay que proteger el bank a toda costa, no hay que perderlo, ¿de acuerdo? Porque al final el bank es tu capital de trabajo, me refiero. Yo es el bank ahora que me dedico 100% a las apuestas y vivo de las apuestas, el bank que tengo para apostar es como mi empresa, es mi capital, es mi dinero, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que con eso genero, con lo que genero de las apuestas, con ese bank grande que trabaja para mí, es con lo que yo cubro mi coste de vida y mi calidad de vida y todo. Entonces, la regla número 1 es no perderlo, ¿vale? Es mantenerlo y es saber gestionarlo bien. Es más, incluso yo siempre digo a la gente que empieza, digo, oye, tú sigue, aunque sea con poco bank, bien porque tienen poco dinero en ese momento o bien porque tienen más, pero hay que empezar poco a poco y primero ver si uno se siente bien y si esto es para ellos y se sienten cómodos con las apuestas. Yo siempre digo, oye, tú sigue mis normas para diversificar el riesgo y proteger el bank independientemente de que tu bank sea pequeño o de que tengas más dinero. ¿Por qué? Porque así te acostumbras a hacer las cosas bien. Si no haces algo bien en pequeño, no lo vas a hacer en grande. Entonces, que tú primero lo haces, hay gente que me llega con mucho dinero, pero yo le digo, oye, tranquilo, primero haz un bank de 1.000 euros y respeta lo que yo diga, ¿vale? Respeta mi estrategia, respeta las unidades, el stake, el diversificar el riesgo, ¿vale? Que tú al cabo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que necesites, dices, oye, esto es para mí, estoy cómodo, ya sé cómo hacerlo, cómo replicar tu estrategia bien. Ahora quiero tener un bank más grande porque obviamente cuanto más dinero tienes en el bank, o sea, cuanto más apuestas, más dinero haces y ya está, es matemática pura. Entonces yo le digo, vale, ahí ahora sí que puedes coger e inyectar dinero de fuera, de tu trabajo, de tus ahorros, de tu otro negocio que tengas, de lo que sea, y ya puedes coger e inyectarle dinero para tener el bank más grande.
y simplemente harás lo mismo que ya hacías, pero porque los porcentajes y la estrategia de diversificar el riesgo siempre es la misma, solo que tendrás más dinero en el bank, entonces harás más dinero porque estarás apostando más dinero, pero el riesgo y la forma de apostar, la estrategia será exactamente la misma, ¿vale? Aplica, da igual que tengamos un bank pequeño, que intermedio, que grande, será todo el rato lo mismo, pero nos tenemos que acostumbrar a hacer las cosas bien. Lo siguiente, bueno, un poco relacionado con lo que ya hablábamos, es que hay muchas formas de ganar. Te repito ciertas verdades universales para apostar a MMA. No hagas combinadas de más de 2 selecciones. Es difícil ser rentable apostando a cuotas bajas, al menos entre 1,70 y 2,20. Eso no significa que yo, por ejemplo, todos los eventos tengo al menos una apuesta de una selección que es cuota de 1,50, ¿vale? ¿Por qué es de 1,50? Porque yo considero que eso está clarísimo y que hay valor, porque la casa me lo tendría que estar pagando ese peleador a 1,25, 1,30, me lo está pagando a 1,50, ¿vale? Entonces aquí hay valor y lo veo muy claro y sí que le he puesto a ese peleador una por evento entre todas las otras que tengo, pero no todas de 1,50, ¿de acuerdo? Porque entonces las que no acierte no me van a compensar. O sea, si fallo una, luego tendría que acertar otras 2 de 1,50 para recuperar lo que he perdido, para quedarme en break-even. Por eso siempre hay que buscar entre 1,70 y 2,20. Y eso, saber diversificar el riesgo y el stake y el bank es importantísimo. Nunca apuesto a una apuesta en concreto más del 3%, como máximo, si lo veo muy claro, el 4% de mi bank, de mi capital. Y cada fin de semana no voy a tener más del 15, el 20% de todo mi bank apostado, porque una semana me puede ir mal, entonces necesito estar líquido y tener dinero para apostar a la semana siguiente y recuperarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son verdades universales que hay que tener en cuenta y que no puedes vivir en películas ni montarte historias, ¿vale? Pero una vez dicho esto, sí que hay varias formas de apostar y hay varias estrategias, ¿vale? No hay que tener creencias rígidas de nunca, la combinada es mala, no le apueste nunca al favorito, underdog siempre. Yo, de hecho, dentro de mi estrategia de cada semana combino estas. O sea, sí que hay alguna combinada, sí que hay favoritos y sí que hay underdogs, ¿vale? Y sí que son las cuotas como te digo, pero a lo mejor sí que hay una cuota un poco más baja a 1,50 si veo que es el caso y tiene sentido. Además también, ¿qué pasa? Los edge son como las oportunidades. Hay veces que en ciertas peleas, en ciertos eventos o ciertas casas, en un tipo de apuesta está más fácil o te la están pagando a más de lo que lo tendrían que estar pagando. Entonces, si tú, cuanto más completo seas como apostador, más lo vas a poder aprovechar. Porque si tú te centras solo en una cosa o en un tipo de apuesta, por ejemplo, solo apuesto a underdogs, pero luego puede haber un evento que los underdogs son muy underdogs y realmente no hay manera de que ganen. O que hay underdogs pero que la cuota no te la están pagando bien, ¿vale? En cambio, cuanto yo más formas de apostar tengo, pues más posibilidad tengo de que siempre voy a encontrar ese valor en las cuotas y esas buenas oportunidades para estar siempre pues siendo rentable y haciendo dinero. Vale, el siguiente punto es muy importante y realmente a todos estos puntos, a cada uno de ellos le podría sacar un vídeo de 15-20 minutos dedicado solo para esto. Pero obviamente aquí solo pues unas pinceladas porque ya está siendo un vídeo largo y si no pues se me alargaría demasiado, ¿vale? Pero el último punto sería el definir tu objetivo real con las apuestas. Hay que saber qué quieres conseguir, qué quieres hacer, ¿de acuerdo? No es con lo que tengo ahora a ver dónde llego, no, es primero digo la meta de donde quiero llegar y luego construyo hacia atrás. O sea, no es con lo que tengo ahora pongo una meta, no, es pongo la meta y luego veo con lo que tengo ahora cómo hago y cómo voy a hacer y qué necesito para llegar a ese lugar al que quiero alcanzar. Realmente, si tú, por ejemplo, dices, vale, pues quiero sacar todos los años o cada mes o cada trimestre este beneficio con las apuestas, pues para eso sabes qué bank tienes que tener y qué rentabilidad le tienes que estar sacando cada mes o cada semana o cada trimestre para llegar a ese objetivo. Ya está, es un tema de números, ya sea porque quieras tener un ingreso muy importante de esto
o ya sea porque quieras tener un ingreso adicional, ¿vale? O sea, tú primero define tu objetivo y a dónde quieres llegar y luego pues vas a ver qué pasos necesitas y qué tienes que conseguir. A lo mejor te das cuenta que el objetivo es muy ambicioso y no pasa nada, está bien, pero que no va a ser un objetivo para el corto plazo, medio plazo, sino que antes tendrás que poner micro objetivos, ¿vale? Dentro de ese objetivo grande y ir consiguiéndolos en el corto plazo para ya en el largo plazo enfocarte a ese objetivo grande que tengas, ¿vale? Y después también te tienes que conocer a ti mismo de, oye, ¿estás apostando para hacer dinero o por el subidón y por la adrenalina? ¿De acuerdo? Mucha gente dice que quiere ganar dinero y qué tal, pero luego le ves lo que hacen y ves sus acciones y lo que está buscando es la adrenalina y es el subidón, no es el ser rentable. ¿Por qué? Porque se saltan la estrategia suya o se saltan la estrategia de la persona a la que están replicando, no gestionan bien el bank, ¿de acuerdo? Toman demasiado riesgo, pues esto son cosas que uno tiene que ver y también te tienes que conocer, ¿vale? O sea, hay gente incluso con muchísimo dinero, pero que solo está cómodo apostando una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque a partir de cierta cantidad, oye, ya se preocupa demasiado, le entra ansiedad o lo mira demasiado, ya no está tranquilo, ya digamos que no le están, las apuestas no le están dando más calidad de vida, sino que le están dando un dolor de cabeza o una molestia o un estrés, entonces, pues tienes que saber hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Esto no es para todo el mundo. De hecho, el vivir únicamente de las apuestas es para muy poca gente, ¿de acuerdo? Y por todo lo que puede conllevar, ¿vale? Y para la mayoría de la gente simplemente una segunda fuente de ingresos o un segundo ingreso adicional sin que dejen su trabajo, su negocio o aquello a lo que estén haciendo, ¿vale? Entonces eso ya es muy de conocerse a cada uno y ver tú cómo gestionas, ¿de acuerdo? Porque está la parte técnica, pero luego es cómo te afecta a ti y cuánto puedes gestionar tú, hasta dónde puedes llegar. Vale, y bueno, ya para cerrar, la realidad es que solo el 5% de las personas que apuestan en apuestas deportivas son rentables. Dentro de ese 5% aproximadamente, ¿vale? El 1% es rentable por sí mismo y el 4% está siguiendo, está replicando a alguien rentable, ¿vale? El ser rentable apostando te puede llevar años, si vas a prueba y error y desarrollando tu propio método, 4 o 5 años, e incluso podrías no conseguirlo porque pues igual no se te da bien, ¿vale? Y para toda la gente que es rentable apostando, pues básicamente se dedican full time a ello, ¿vale? Y bueno, a mí me costó menos, pero ¿por qué? Porque a mí me pilló ya entendiendo muy bien esa gestión emocional, las claves del éxito en negocios, las claves del éxito en habilidades de alto valor. Entonces simplemente lo tuve que aplicar a las apuestas, pero yo ya conocía muy bien el deporte y aún así yo primero aprendí de gente que es rentable y no solo de replicar sus apuestas y empezar ya a rentabilizar porque necesitaba ya estar haciendo dinero ya, sino porque además les pagué entrenamientos 1 a 1 y asesorías y coaching 1 a 1 para entender bien cómo hacen, entender bien sus métodos y sobre todo el aprender por absorción, el ver de, vale, si este tío lo está haciendo, este lo hace cada semana, es posible, lo estoy viendo cómo lo hace, yo también lo puedo hacer mientras aprendo de él, replico sus estrategias para ser rentable ya y mientras desarrollo mi propia estrategia, ¿vale? O sea, para mí no existe perder en las apuestas, o sea, ya contaré en otros vídeos, aunque lo he contado, pero lo desarrollaré más, cuando hice la transición de promotor a las apuestas, cómo lo hice exactamente, cuáles fueron los tiempos, el dinero que metí, mi estrategia, etc, etc, pero básicamente yo de primeras no me puse a aprenderlo yo a prueba y error, o sea, yo necesitaba estar haciendo dinero ya, yo ya venía rodado de cómo se hacen las cosas y la forma de hacer las cosas es juntarte con uno que ya lo hace, obviamente tienes que dar un valor porque nadie regala nada, tú quieres extraer un valor, tienes que dar un valor por tu parte, que en este caso es dinero, ¿de acuerdo? Para aprender de primero replicar su estrategia y luego más dinero para tener acceso 1 a 1
y aprender, ¿vale? Entonces, para mí no existe perder apostando, no existe no ser rentable, porque ya de primeras he dicho, vale, en su día dije, ¿quiénes son los mejores haciendo esto? Perfecto, estos, vale, les copio y luego para hacerlo yo y aprender a hacerlo yo, voy y me entreno uno a uno con ellos, ¿vale? Que no es solo su parte técnica, sino es también de yo verlo de, vale, así se hacen las cosas. Para mí no entra dentro de mi cabeza el perder apostando porque nunca se ha dado el caso. O sea, yo me estaba dedicando a ser promotor y manager, incluso teniendo información privilegiada, no apostaba porque mi foco era ser promotor y manager. ¿De acuerdo? No puedes estar a dos cosas. Haces una cosa y hazla bien, ¿vale? Si quieres hacer varias cosas a la vez, no vas a hacer ninguna bien, ¿vale? Entonces, cuando ya decidí hacerlo, dije, oye, primero le replico, con esto ya estoy ganando dinero, pero además, como esto junta con lo que yo soy fuerte y lo que yo soy bueno y mi pasión y a lo que me he dedicado toda la vida, que es las peleas, pues también quiero aprenderlo yo por mí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo decidí, pero también podría decir, oye, no quiero aprenderlo yo por mí mismo y simplemente le replico y es una segunda fuente de ingresos y luego tengo otro negocio o sigo con mi trabajo de promotor o de manager o de lo que sea. Podría haberse dado el caso, ¿vale? Pero lo que está claro es que si tú hasta ahora no has sido rentable apostando o has perdido dinero apostando, pues si quieres resultados distintos tienes que hacer cosas distintas, que en este caso es replicar a alguien que es rentable. Y mientras replicas a alguien que es rentable, si a ti te gusta y quieres ser rentable por ti mismo, pues puedes dedicar un porcentaje pequeño cada semana a hacer tu propia estrategia y a hacer tus propias apuestas. Pero empieza siendo rentable ya, porque le vas a mandar un mensaje. Primero vas a ganar dinero, que es lo más importante. Y segundo, le vas a mandar un mensaje a tu subconsciente y a tu mente de, oye, esto es posible. Es posible ganar apostando y se gana dinero apostando porque ya lo estoy haciendo. Y ahora mientras voy a desarrollar mi estrategia, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro. Cualquier cosa dejádmela en los comentarios, dadme ideas, sugerencias para más vídeos. Yo de todas maneras ya os digo que todos estos puntos los voy a desarrollar más en profundidad en futuros vídeos, así que estaros atentos, sobre todo esta semana que aún no hay UFC porque vamos a sacar más cosas. Recuerda que abajo te dejo el enlace de mi VIP, entra antes de que se acabe esta semana y de que se acaben esas 7 plazas, así entrarás al mejor precio y de todas formas dentro del VIP ya tenemos unas 5 o 6 apuestas para UFC 324, ¿vale? Ya están ahí el 80% de las apuestas que vamos a hacer y para UFC 325 también tienes ya 3 apuestas que nada más entres las verás y ya podrás empezar a apostar y también es posible que esta semana tengamos alguna apuesta en otra promotora. Así que ahí tienes la mejor oferta y si quieres comprometerte a más tiempo y pensar en el largo plazo y hacer las cosas bien, 6 meses, un año, también puedes contratar el pack de 6 meses o de un año que te sale muy bien de precio y recuerda que cualquier cosa me puedes preguntar en mis mensajes de Instagram. Así que nada, ya me decís qué os ha parecido el vídeo y si queréis más vídeos de este tipo y nos vemos en futuros vídeos. Hasta luego.